Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente, ya superados los entuertos que surgieron el viernes, que impidieron que transmitiéramos. Yo empecé a transmitir y sin darme cuenta estaba transmitiendo desde otro lugar, estaba transmitiendo desde Neurocodex. Entonces, por eso quizás muchos de ustedes que después me han escrito y me han planteado, dicen, ¿qué pasó? No transmitiste y tal. Sí. De hecho, por allí registré que había unas 20 personas más o menos que quizás se dieron cuenta o estaban en ese otro sitio, en ese otro, digamos, fanpage que tenemos nosotros para este, bueno, para divulgar las informaciones que estamos trabajando y en el contexto de este momento, en el contexto de considerar que gran parte de nosotros nos encontramos en cuarentena. Aquí voy a recibir a Wilfrido. Bienvenido, Wilfrido. Ya estamos conectados, ¿no? Espero que esté conectado. Wilfrido me contó que intentó conectarse varias veces, pero no pudo, ¿no? Y bueno, vamos a esperar un poquito a que la gente se vaya incorporando y mientras tanto vamos a hacer algunas consideraciones de orden universal, como solemos hacer en la primera parte de estas conversaciones, ¿no? La idea es que en la medida en que nosotros podamos trabajar con más universalidad, pues se nos simplifican más las cosas. Es el don fundamental que tenemos los seres humanos de que podemos organizar en estructuras complejas lo que vamos aprendiendo, dominando, conociendo. Y si tomamos en cuenta en esa integración de lo que vamos descubriendo acerca de nosotros mismos, eso nos permite pues desenvolvernos con mucho más soltura, con mucho más seguridad, con mucha mayor capacidad de acierto en cualquier cosa que emprendamos, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, nuestra labor. ¿En qué consiste? Precisamente en la construcción de ese edificio, de ese, me gusta llamarlo el Burj Khalifa, hasta que salga el otro, el chino por allá y descubramos cuál es su nombre. El edificio este que dicen que va a tener 1 kilómetro de alto, imagínense ustedes, ¿no? El Burj Khalifa, hasta donde tengo entendido, tiene algo más de 800 metros de altura. El edificio más grande del mundo. Parece que se le cayó la llamada a Wilfrido. ¿Ya estás allí nuevamente, Wilfrido? ¿Mm? Ok. Y precisamente uno de los aspectos que queremos hoy considerar es como aplicación práctica, pues lo que entra dentro del rango de lo que llamamos adicciones, vicios, malos hábitos, que se van instalando sin que nosotros nos demos mucha cuenta y cuando nos damos cuenta ya están instaladísimos. Por eso cuando alguien me dice a mí, no, yo tomé una pequeña dosis, no fue una sobredosis de cualquier cosa, yo le digo, si es un tóxico o es un veneno, yo le digo sí. Probarlo es tomar una sobredosis. Lamentable, ¿verdad? Lamentable. Y le digo a todos los que caen en adicciones, pues, le digo a los que caen en adicciones, bueno, el problema no está en el consumo o uso de eso que te causa la adicción. El problema está en las consecuencias, ¿ya? El problema está en la palabra adicción, adicto. ¿Por qué? ¿Qué significa adicto? Que yo no tengo dominio, que no tengo dominio, eso es lo que significa, no significa más nada. No significa más nada, lo que significa es no tengo dominio de esto que estoy haciendo. El control automático se impone
sobre la racionalidad, se impone sobre las funciones ejecutivas. Porque yo creo que ya es hora, sí, también, de ir cambiando los términos, porque la terminología es muy importante. John Austin escribió un libro por allá, por los años 50. Fue una serie de conferencias que dio, que denominó cómo hacer cosas con las palabras. Y allí lo que nos estaba mostrando, sobre todo a través de lo que él llama acto performativo, que es que las palabras que uno tiene en la cabeza terminan traduciéndose en acciones específicas y que tomamos caminos en la vida. En la vida nos estamos moviendo. La vida es como un viaje. La vida es como un viaje. Supongo que usted va, vamos a ver, yo estoy actualmente en Ecuador, ¿verdad? Y desde Ecuador conocemos Galápagos. Entonces queremos ir a Galápagos. No recuerdo cuánto, pero son varios miles de kilómetros lo que separan la costa de Ecuador de la isla Galápagos. Y si yo digo, bueno, yo quiero ir a Galápagos, tengo, por ejemplo, cuando nosotros viajamos a Galápagos, fuimos en avión. En avión fue, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Déjeme ver un segundito, a ver qué está pasando. ¿Qué estará pasando? Que se te cae la conexión. Se te cae la conexión. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Pero veo que has hecho varios intentos. Vamos a ver si ahora se sostiene la conexión. Vuelvo entonces acá al contexto general, al en vivo. ¿Mm? Y estaba comentando que, suponga, cuando nosotros viajamos en Galápagos, lo hicimos en avión, por supuesto. La llegada a Galápagos. Dentro de Galápagos, bueno, nos cambiamos a botes, a unos yates, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera que uno dice más efectiva de yo lograr mi propósito. ¿Mm? ¿Se acuerdan de los cuatro pasos? Los cuatro pasos de la vida que vamos a dar hoy con el respirar aire puro. Primer paso, propósito. Ah, yo quiero ir a Galápagos. Si yo quiero ir a Galápagos, mi función ejecutiva, es decir, mi inteligencia me dice, yo tengo que tomar en cuenta lo que necesito interiormente y lo que necesito exteriormente. ¿Qué necesito interiormente? Interiormente necesito disposición, posición anímica, necesito un plan, necesito una estrategia. Y necesito unas tácticas. Eso forma parte del primer paso para la auténtica felicidad. Segundo paso, tengo que tener cuido de mí y cuido del viaje. Ok, sí. Las velas del velero tienen que estar en buenas condiciones, etcétera, etcétera, todo eso. ¿Ya? Tercer paso, tengo que darle mantenimiento a ese propósito. ¿Cómo le doy mantenimiento? Con recursos. Los recursos forman parte del mantenimiento. ¿Ya? Como yo preveo desde el paso 1, yo preveí que iba, por ejemplo, si voy en velero voy a tardar varios días, entonces tengo que llevar alimento, tengo que llevar brújula, tengo que llevar motor, tengo que llevar, porque tengo que contemplar todas las posibilidades. Se desata una tormenta, viene un mar de leva, tomar en cuenta todos esos aspectos, ¿no? Y darle el mantenimiento en el momento adecuado, ¿no? Por eso es que por allí hay gente que dice, mejor que tener un yate es tener amigos con yate, porque uno se quita el problema de mantenimiento de encima. Y después, cuarto paso, reparación oportuna. Todo lo que hemos dicho siempre, todo se deteriora en la vida. Todo.
¿Por qué? Porque como nuestro propósito limita y orienta las respuestas de la vida, esas respuestas siguen ocurriendo. Y esas respuestas en un momento dado lo pueden sacar del curso que llevamos. Entonces hay que estar reparando constantemente. Cuando nosotros seguimos estos 4 pasos, nos aproximamos a la auténtica felicidad, que es vivir, en lugar de tener adicciones, tener pasiones, tener energía y fuerza para ir tras algo que sea nutriente, nutritivo, que sea positivo, que sea engrandecedor, que se constituya en un propósito de vida, que se constituya en un legado, porque recordemos que nosotros, la vida no comienza y termina con nosotros. La vida, cuando nosotros comenzamos, cuando nosotros nos dimos cuenta de que estábamos vivos, cosa que uno viene a intuir alrededor de los 2 años, por ahí, después de haber nacido, medio empieza a intuir que uno está vivo. y uno se termina de dar cuenta de eso, bueno, depende, ya hay gente que se ha muerto y no se dio cuenta que estaba viva. Pero en general, nosotros en un momento dado decimos, wow, yo estoy vivo, es la conciencia, ¿no? Lo que llamamos conciencia, yo estoy vivo, estoy aquí, y formo parte de un viaje que empezó en el Big Bang, ¿no? Y que terminará en el Big Crunch, aparentemente desde el punto de vista material. Entonces, mi papel es participar activamente mientras estoy aquí, y cuando ya me toque irme, me toque retirarme, pues que me retire con honor, que me retire con dignidad, que me retire con satisfacción plena de lo que he hecho y de lo que estoy dejando. Esa es la auténtica felicidad. Esa es la auténtica felicidad. Por lo tanto, por ejemplo, cuando aparece un obstáculo en el camino, y hoy podemos decir, mi querido Robert, bienvenido, bueno que te incorporaste, porque vamos a trabajar contigo. Cuando decimos, ok, apareció un obstáculo en el camino. ¿Cuál fue el obstáculo en el camino? Algo que yo creí al comienzo que era ingenuo, que era inocente. Robert, ¿a qué edad empezaste a fumar? Vamos ya a aplicar. ¿A qué edad empezaste a fumar? Lo que puedas aquí, escríbenos a qué edad empezaste a fumar. Yo voy a ir con la información de Robert y la información que yo manejo, yo personalmente. 13, 15 años, más o menos por allí. Los amiguitos más grandes del barrio, por supuesto, fumaban. Y fumar entró en mi cabeza como sinónimo de adulto, como sinónimo de fuerte, como sinónimo de hombría, como sinónimo de ya yo estoy grande, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Que estamos en el trayecto, estamos en el centro de entrenamiento, pero nos gustaría estar ya en modo adulto, pues, y por eso empezamos a protestar y a llevarle la contra a los padres, etcétera, etcétera, ¿no? Porque queremos ya ser individuos autónomos y con capacidad resolutiva. Cosa que, bueno, es uno de los mitos de la vida. Ese es uno de los mitos de la vida. Un abrazo para Gane y un abrazo para Carmen Virginia. Un gran abrazo, Virginia. Ok, entonces, a esos 13, 14, 15 años, no recuerdo exactamente bien, por supuesto, lo más grandecito, pero fuma, ay, 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 y uno, y aquello supo horrible, fíjense qué importante es esto, ¿no? Que el primer cigarrillo supo horrible. Eso me lo han confesado también todos los fumadores, que el primer cigarrillo fue horrible. No sé si tienes esa memoria, Robert, me gustaría que nos fueras dando la información. Y eso que supo horrible,
lo seguí repitiendo porque estaba en juego mi hombría. En mi caso, ¿no? Estaba en juego mi hombría, estaba en juego mi sentimiento de que ya yo estaba creciendo y de que ya yo era un guapetón, ¿no? Y por eso, a pesar de que me sabía horrible, volví a fumar. Ahora, en mi vida en particular ocurrió un evento muy interesante. Yo me levantaba en la noche, me iba al baño y fumaba. Y un día, mi mamá, que seguramente me estaba casando, en lo que yo salgo del baño y me voy y me acuesto, ella entra al baño y olfateó. Y se vino para el cuarto. ¡Tú estás fumando! Y yo, por supuesto, claro, negarlo hasta la muerte. Es un principio básico, ¿verdad? De la adolescencia y de la pubertad. Negarlo hasta la muerte. No, yo fumando. No, 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 yo estoy fumando. Sí, tú estás fumando y no sé qué cosa. Y me era la verdad. Ok. Fui a dormir, me dormí yo, tal. 3 o 5 días después, mi mamá, yo no sé cómo le entró ese insight tan maravilloso, eso lo llamamos instrucción paradójica en terapia. Entra al cuarto. En esa época, fíjense que tan poca gente fumaba tan poca gente. Estoy hablando de empezando los años 60, creo, terminando los 50, no sé, por ahí. Eh, Regalaban unas cajetillas de muestra que traían, creo que 3 o 5 cigarrillos. Y ella se aparece en mi cuarto con esa cajetilla y me dice, yo no fumo, esto me lo regalaron en el trabajo, y como yo sé que tú fumas, toma. En ese momento yo me quedé de una sola pieza. ¡Wow! ¿Qué es esto? No, 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 yo no fumo. Ay, me vas a decir que no fuma y la otra noche te descubrí. A partir de ese momento, yo le decía a los más grandes, no, 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 yo no tengo por qué fumar. Yo puedo ser un hombrecito sin fumar. Y no volví a fumar más nunca en mi vida. Miren qué interesante. Eso se llama instrucción paradójica. Después me enteré, muchos años después, cuando empecé a estudiar psiquiatría y psicoterapia, ese tipo de cosas, me enteré que existía la instrucción paradójica. ¿Mm? Ok, entonces aquí dice, Gane dice, a mí me pasó y más nunca lo volví a hacer, yo me ahogué tan horrible que además lo hice otra vez. Perfecto. En mi caso, pero una instrucción paradójica. En el caso de Gaño, una impresión brutal, emocional, que digo, no, 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 aquí está el peligro de mi vida. O sea, el miedo rebasó las ganas de incorporarse a la sociedad. Robert dice, a los 20 años, pero no consecutivo, he dejado de fumar hasta por 3 años. Bueno, Robert, no es que has dejado de fumar hasta por 3 años. Es que tuviste sin fumar 3 años y retomaste el vicio. Redefinición. ¿Ya? Es decir, ¿cuántas veces lo has retomado? Eso es lo importante de llevar esa cuenta. Ah, pero es que yo he retomado lo mismo. Yo también en la veintena, por ahí, en fiestas, había licor, chicas fumaban y tal, y entonces, bueno, también, pero hacía el parapeto, pero ahí mismito lo botaba porque lo desagradable, que no había superado el trámite de lo desagradable, hacía que, bueno, que no, ¿no? Ah, por cierto, en una época, 17, 18 años, tomé la pipa. Claro, Freud fumaba pipa, tabaco y pipa. ¿Cómo se llama? Y un gran maestro del psicoanálisis, de la psiquiatría venezolana, el maestro, eh, se me pasó ahorita el nombre, ya va a venir, ya va a venir. Él fumaba pipa, era muy famoso y tal, y además era como un acto
de hombría, ¿no? De intelectualidad, de inteligencia, tener una pipa en la mano. Fíjense cómo uno va haciendo asociaciones, ¿no? Asociaciones, y en esa época, por ejemplo, se decía, que sobre todo en los años 60, se decía que intelectual que no fumaba no era intelectual. O sea, había, eso es lo que llamamos una conexión compleja, ¿no? Cuando, equivalencia compleja, cuando dos elementos que no están conectados en la realidad, nosotros los conectamos por costumbre, por lingüística, por desconocimiento, por ignorancia, ¿no? ¿Con qué está conectado tu fumar, Robert? ¿Mm? ¿Con qué está asociado? Está asociado con muchas cosas. Gañe, tu madre, un ejemplo a seguir. Sí, en eso fue muy asertiva. Eso fue muy asertivo. Por eso yo digo, bueno, no lo usó para muchas otras cosas. Sería interesante ver el mecanismo, ¿no? Ryan dice, yo siempre rehusé el alcohol y el tabaco. Sí los probé, pero sentía y siento que era de débiles. Ah, fíjate, ¿ves? Otra traducción. Después del incidente con mi madre, yo sí empecé también a redefinir, a resignificar mis pensamientos y pensé que sí, que era de débiles, de fumar, fumar como que es de débiles, no es de fuertes. No. ¿Ya? Entonces fíjense cómo uno va creando conexiones entre las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las decisiones que va tomando y eso va configurando un hábito, una costumbre. Cuando esa costumbre es positiva, es saludable, nos ayuda también a figurar socialmente, decimos que se trata de una virtud. Tocar piano, a realizar artes marciales, etcétera, etcétera, ¿no? Estudiar, ¿verdad? Graduarse de una profesión, todo eso lo llamamos virtud. Y cuando nos perjudica o perjudica a los demás, lo llamamos vicio. Pero fíjense que el mecanismo es exactamente el mismo. El mecanismo de construcción de una virtud y de un vicio es exactamente el mismo. Lo que cambia es el camino. Y cambian las condiciones del camino. Entonces, por eso nosotros también en Neurocodes, ¿qué hacemos? Dividimos en vector saludable, vector enfermante. Vector gozo, vector sufrimiento. Simplificando. ¿Cuál es? Simplificar la vida para poderla hacer accesible, ¿no? Nos dice Drayan, yo siempre rehusé el alcohol y el tabaco. Ok, buenas tardes, Natalia, un gran abrazo. ¿Es genético fumar? No, no es genético fumar. Lo que es genético, digamos, como expresión definitiva, como expresión contundente, es aquello que tiene un bebé recién nacido. Un bebé recién nacido respira, un bebé recién nacido tiene latidos cardíacos, un bebé recién nacido llora, un bebé recién nacido se sorprende, un bebé recién nacido no tiene control de su motricidad, hasta ahí lo genético. Ahora, como he dicho en otra oportunidad, lo genético es, todo es genético y nada es genético. Fíjense, por ejemplo, si un abuelo, y esto se ha demostrado ya científicamente, por eso le doy datos veraces, si mi abuelo era un adicto a fumar, él puede haber modificado sus genes para que yo tenga consecuencias hacia ser más atraído por el fumar y hacia padecer las consecuencias de fumar. Por ejemplo, se han visto, se han estudiado cohortes por varias generaciones y se ha visto que, por ejemplo, un abuelo que fumó toda su vida, no le pasó nada, el nieto desarrolla cáncer de pulmón. Conectado con el gen
que se dispara cuando yo fumo. Recuerden ustedes, por eso es que es tan peligroso fumar. El cigarrillo es la peor droga que existe en el universo. El tabaco. La peor droga. ¿Por qué? Afecta, y ya esto está calculado, aproximadamente entre el 25 y el 30% de la población genética. Es decir, del diccionario a partir del cual usted va a construir su vida. Por eso es que hago la aclaratoria, mi querida Natalia, ¿no? ¿En qué sentido? En que no es que yo voy a fumar si los genes de la tentación me vienen del abuelo. No, depende cómo me críe, depende si me dan instrucciones paradójicas, por ejemplo, como en mi caso. Depende, porque eso es lo que se va a estar configurando. Por eso es que recuerden ustedes, en la moderna medicina, en la medicina ultramoderna, lo genético está activo todo el tiempo, porque es el diccionario a partir del cual nosotros vamos redactando la vida en interacción con el ambiente, ambiente interno y ambiente externo. ¿Ya? Por eso sí depende mucho de las tendencias. También, ¿qué otra cosa se ha visto? Hay personas que se hacen con más facilidad adictos que otros. ¿Ya? Y por eso fíjense, por ejemplo, que han aprendido en alcohólicos anónimos y en fumadores anónimos también, que caen más fácilmente en adicciones, por ejemplo, a los tratamientos médicos y por eso le huyen a las benzodiazepinas particularmente, ¿verdad? Le huyen. ¿Por qué? Porque ellos tienen tendencia a quedarse pegados de los estímulos, que es la adicción. Quedarse pegado, ¿no? Te pegas, ¿no? Te pegas ahí como un chicle. ¿Mm? Por eso es que es muy importante tomar en cuenta estos factores. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, uno va a una reunión de alcohólicos anónimos y se encuentra que aquello es, bueno, parece una chimenea, todo fumando, ¿no? Wow, me apareció aquí un mensaje que dice, tenemos problemas para reproducir este video. Se perdió la señal, me siguen escuchando, se perdió la señal visual. ¿Mm? No, estoy aquí, te estoy viendo. ¿Cómo? Ajá, Te bueno, veo y te oigo. ok, perfecto. Bueno, si me oyen, pues seguimos por lo auditivo, 4x4. Ujú. Ok, nos dice Robert, lo copié del medio social, amigos, familiares, compañeros de estudio. Exacto, ese es otro universal, Robert. Nosotros lo tomamos de algún lado. Fíjense, una de las cosas que yo le digo a los fumadores y que les cuesta dejar de fumar en un momento dado es no permita que el código social le favorezca el que usted fume. Entonces, por ejemplo, no cargue cigarrillos encima. No compre cigarrillos. Pase por la vergüenza de pedirle a otra persona el cigarrillo. Pídaselo a un extraño en la calle. Pase por esa vergüenza. ¿Por qué? Porque le va a pasar como le pasó a Gagne, ¿verdad? Que fue tal el impacto emocional que ella tuvo, que se ahogó, que dijo, no, esto me va a matar. Entonces, la vergüenza nos ayuda. La vergüenza nos ayuda a nosotros dejar cosas, ¿ya? Entonces lo podemos utilizar como un recurso para ello. ¿Es verdad que los inciensos son tan perjudiciales como los tabacos? Sí, mi querida Diana. ¿En qué sentido? Son gases que tú estás absorbiendo y esos gases, por supuesto, dependiendo de la concentración, pues podrán pasar de positivos a negativos, de valencia positiva a valencia negativa. Es decir, pueden convertirse, en vez de ser nutrientes, se convierte en, como sea, tóxicos y venenos. Sobre todo en qué caso, fíjense, por ejemplo, ¿cómo lo utilizan los orientales? Los orientales encienden el incienso, sacuden un poquito y lo apagan. Yo he visto aquí en Occidente que, por ejemplo, uno entra en una tienda y aquello es un humo bárbaro que no te deja respirar porque encienden el incienso, que además es muy fuerte, y lo dejan prendido. No, señor.
se prende, se sacude un poquito por la habitación, 2 o 3 minutos y se apaga. ¿Para qué? Para que la concentración de ese gas sea mínima frente a la concentración de oxígeno, que es nuestro alimento básico. Eso es lo que hace también, por eso es que nosotros también insistimos, todo puede ser bueno o malo según también cómo se use, ¿no? ¿Ya? Flavia, yo soy una exfumadora, son 17 años que lo dejé. Fumaba 7 a 8 cigarrillos diarios y lo dejé después de hacerme un examen médico. Exacto. ¿Qué pasó con ese examen médico? ¿Cómo te impactó, Flavia? Si te impactó, por ejemplo, que tú dices, tus representaciones mentales, por ejemplo, figuraron que a lo mejor mis pulmones se van a destruir, voy a dejar a mis hijos solos, etcétera, etcétera. Ese comparar los riesgos con los beneficios hace que uno tome la decisión. Es una decisión inconsciente además, ¿ya? Que nosotros la podemos hacer consciente para ayudarnos a superar el vicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sí, muchas personas lo dejan cuando tienen ese impacto emocional. Por ejemplo, el médico le dice, caramba, mire, sus bronquios están inflamados, usted corre un riesgo de cáncer de pulmón, usted corre un riesgo de desarrollar un EBOC, usted corre un riesgo, y eso asusta tanto a la persona al representarte eso, que es una de las técnicas que utilizamos. Nosotros combinamos las técnicas, ya dentro de un ratico voy a hablar de eso. Una técnica, por ejemplo, es mostrar algo tan terrible que la persona diga no, 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 y que se lo represente en la cabeza. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una persona, un señor que fumaba 2 cajas de cigarrillo al día, además 2 cajas de cigarrillo al día. Y su hijo llegó a los 16 años y él se dio cuenta que estaba fumando marihuana. Y habló con él y le dijo, mira hijo, tú estás fumando marihuana, eso te hace daño. ¿Y qué me vas a decir tú, papá? Si tú te fumas 2 cajas de cigarrillo al día. Y el cigarrillo es peor que la marihuana, porque además se informan, los muchachos se informan. Y más ahora con todos estos medios. ¿Y qué dijo él? Él le dijo, bueno hijo, vamos a hacer un pacto. ¿Estás dispuesto a hacer un pacto? Yo a partir de hoy no fumo más si tú dejas la marihuana. Y lo compró y el muchacho lo compró. Y ese señor, les estoy hablando de hace 30 años atrás. Y ese señor dejó de fumar a partir de ese mismo instante. Y no ha vuelto a fumar. La última vez que conversé con él, porque nos hemos hecho amigos, fue hace unas 3 semanas atrás, a través de WhatsApp y tal, que nos saludamos. Y me dice, no, más nunca, más nunca. ¿Ya? Por eso es que cuando uno dice lo dejé, eso es temporal. ¿Ya? Y por eso es que es más interesante que uno diga lo retomo. Ah, yo lo retomé. ¿Ya? ¿Para qué? Para estar protegido. Para estar protegido. ¿Por qué? Porque aquí viene la otra cosa importante. La otra cosa importante es la siguiente, que la memoria más fuerte, más sólida que nosotros tenemos es la memoria motora. Miren esto, la memoria motora. Por eso es que uno puede pasar 20 años sin montarse en una bicicleta y agarrar una bicicleta y en 2 o 3 segundos uno está manejando la bicicleta. Que le costó tanto, ¿no? Le costó meses aprender a manejar la bicicleta. Entonces, esa memoria motora es lo primero que nosotros tenemos que ver. Ah, ¿cuáles son los pasos motores que yo doy para buscar el cigarrillo? Y empezar a sabotear eso. ¿Oíste, Robert? Empieza a sabotear eso. Ah, es que yo compro los cigarrillos en el mismo lugar. Ah, es que cuando me reúno con fulano, con sutano, fumo. Ah, es que después de comer y un cafecito, un cigarrillo. Si tomo un café con un amigo, viene detrás un cigarrillo. Ok, entonces voy a empezar a cortar esa relación motora. Por ejemplo, si detrás del cafecito venía el cigarrillo, bueno, yo llego y me tomo mi café, me paro, hago 10 respiraciones profundas y lentas
busco que la conexión emocional que yo tengo con el cigarrillo, por ejemplo, la gran mayoría de la gente cuando ya está enviciado para fumar, lo que busca es tranquilizarse, es combatir la ansiedad, combatir la ansiedad. ¿De qué otra manera yo puedo combatir la enfermedad? Pues acuérdense, por ejemplo, lo que lo hayan presenciado de la cata de emociones. Acuérdense que la ansiedad es incompatible con una respiración abdominal, con un mirar detrás de los ojos, con un salivar fluido transparente como el agua y centrarme en la sensación de tranquilidad. Eso hace que la ansiedad sea incompatible. ¿Mm? Después tenemos que luchar con la famosa, lo que llaman la famosa adicción química, que es que sí, hay cambios bioquímicos profundos en el cuerpo que la nicotina dispara y que cuando nosotros la sentimos decimos, ah, necesito fumar. ¿Ya? Entonces fíjense cómo vamos construyendo posibilidades. Esto hay que personalizarlo. Esto hay que personalizarlo. Cada persona tiene que ir tras la pista de cómo se representa el fumar, cuáles son los pasos automáticos que da, qué emociones lo acompañan y trabajar con la PESA, pensamiento, emociones, sentimientos y acciones, para reestructurar completamente el procedimiento. ¿Ya? Me pasa algo muy extraño. Hay momentos que me repugna. Oh, perfecto, porque aquí, Robert, podemos utilizar lo que se llama un recurso de la programación neurolingüística excelente, que se llama el anclaje. Te voy a recomendar este ejercicio y a todo aquel que también le pase igual. Recuerda ese momento en que te repugna. Cierra tus ojos. Mírate proyectado allí, sintiendo esa repugnancia horrible, que es verdad, o sea, para los no fumadores, el olor del tabaco y todo eso, y cómo se le ponen los dientes y los dedos a la gente y todo eso es repugnante, es repugnante. Cómo le huele la ropa, cómo le huele la casa, porque todo eso que indica, ahí hay tabaco. Ahí hay tabaco, se le pega a tu hijo, se le pega a tu esposa, y al que no fuma le hace más daño que al que fuma, porque el que no fuma no está inmunizado. ¿Ya? Pues fíjate las consecuencias de esto, ¿no? Tan horrible, ¿no? Y, y entonces agarras en ese momento, te concentras, toma la repugnancia y tócate un nudillo, por ejemplo. Y experimenta esa repugnancia. ¿Verdad? E imagina que en ese momento cualquier cigarrillo que tengas cerca lo botas inmediatamente. Me veo botando el cigarrillo. ¡Ah, qué asqueroso! Eso no lo hago más nunca en mi vida. ¡Ah! ¿Mm? Y lo repites varias veces. Después haces una pruebita, que es cuando estés por ahí tranquilo y tal que sí, te vas a tocar el nudillo. Si el ancla se instaló, si se instaló el ancla, inmediatamente tú vas a sentir la repugnancia. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque recuerden, el cerebro trabaja asociando, conectando. Conectando en lo inmediato y conectando en la ruta. ¿Mm? De tal manera tú dices, ah, ya tengo el ancla. Entonces esta ancla la voy a seguir cultivando. Y cuando me dé la tentación de fumar, ¡puc!, vas a tocar allí. Te aseguro que un mes consecutivo que tú estés haciendo esto, más nunca en tu vida vas a sentir atracción por el tabaco y más nunca en tu vida vas a mirar el tabaco. Te va a pasar como a Gandhi. ¿Mm? Te va a pasar como a Gandhi. ¿Ya? Que vas a sentir rechazo total. ¿Mm? Por el tabaco. Estos son los grandes secretos de la cosa. Fíjense, ¿qué está en mi mente?
como representación, como pensamiento, emoción, sentimiento o acción. Hace años, yo siempre daba unos talleres, tenía una casa y esa casa estaba como a unas 3 casas de una panadería, donde vendían distintas cosas y tal, y donde a veces en la tarde yo iba y me tomaba un café. Eso durante varios años, ¿no? Tomaba un café, comía alguna cosita, saludaba a la gente y tal. Un día estábamos dando un taller y había una persona fumadora y precisamente lo agarramos en el taller para enseñarle el anclaje, ¿no? Y agarramos el caso de su fumada. Y salimos de allí, recreo y tal, y yo me voy a la panadería. Saludo a la recepcionista, varios años, 3, 4, 5 años, saludándola, y veo detrás de ella que hay una publicidad de un cigarrillo. Primera vez que yo veía la publicidad del cigarrillo. Y entonces le dije, oye, ¿cuándo pusieron esa publicidad? Y me dice, ay, doctor, eso está aquí de hace 5 años. Yo entraba en ese sitio y no veía la publicidad del cigarrillo. ¿De qué habla eso? De lo que está en mi mente. Entonces yo voy a hacer lo que está en mi mente. Fíjense, yo no fumo, como le digo, no fumo. Y entonces nunca me pasa por aquí que voy a un lugar y voy a mirar cigarrillos. Es más, cuando veo a alguien que está fumando me alejo. ¿Mm? Y en nuestra casa no se fuma, está prohibido fumar, o sea, ni siquiera está prohibido, no se fuma, o sea, no hay cenicero, por ejemplo. Y en el consultorio yo no tengo cenicero y cuando llegan los fumadores, doctor, ¿y usted no tiene cenicero? No, porque este es un sitio de salud, usted viene aquí a mejorar su vida, usted viene aquí a ser feliz, por lo tanto nosotros no vamos a permitir que usted esté en sufrimiento. ¿Mm? Un solo paciente en más de 30 años trabajando con esto, le permití que fumara dentro del consultorio porque era una persona que estaba en estatus maníaco y, y no podía hablar si no fumaba. Y entonces le dije, bueno, está bien, fume, pero ese va a ser su último cigarrillo. ¿Mm? Por lo menos acá. ¿Mm? De esa manera es como vamos avanzando. Aquí Flavia dice, pienso que hay dejarlo de uno para otro, un día para otro. Hay personas que dicen voy a bajar la cuota, pero no sirve. No, Flavia, depende. Hay personas que le funciona de lo secuencial y hay personas que le funciona de un día para otro. ¿Mm? También depende de la capacidad decisoria de la persona. Depende del coraje de la persona. Hay personas que, ¡pum!, cambian y son esas personas que te toman decisiones, pam, pam, de un día para otro. Es decir, la decisión de dejar de fumar o de seguir fumando no se diferencia de la decisión de seguir comiendo lo que comes o no comes, o no se diferencia de la decisión si estudio o no estudio, o no se diferencia de ninguna decisión porque todas las decisiones tienen la misma ley, el mismo comportamiento, la misma forma de llevarse a cabo. Lo que hacemos aquí es canalizarla a la situación particular, que en este caso es fumar. ¿Mm? Lo reemplazan por los cigarrillos electrónicos. Eso ha sido un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque lo que ha encontrado la ciencia es que el cigarrillo electrónico es peor que el cigarrillo. Es decir, hasta muertes súbitas se han descrito por esto del cigarrillo electrónico. Aparte de que también se ha estudiado y efectivamente no altera tantos genes como el cigarrillo mismo, pero también afecta a un aproximado de un 15% de la, eh, de la capacidad genética que nosotros tenemos. De tal manera que no es una solución, es un cambio hacia otro modo de fumar. Es como el que vira de cigarrillo ¿cómo se llama? A marihuana, o vira de cigarrillo a tabaco, o a pipa, o tal. No, simplemente cambiaste el vicio, pues. Cambiaste el objeto del vicio, pero el vicio sigue siendo el mismo. Es decir, la adicción sigue siendo la misma, ¿no? Y recuerden ustedes que
el otro aspecto importante es que virtud y vicio tienen el mismo mecanismo. ¿Cómo tomo decisiones en función de cómo estoy manejando mis representaciones para que se conviertan en pensamientos, emociones, sentimientos y acciones? Por eso también, Flavia, una de las cosas más importantes es que reconocer que la voluntad tiene un aspecto inconsciente muy importante. Es decir, esa persona que dice yo tengo fuerza de voluntad es porque en su inconsciente tienen la capacidad decisoria de pasar por encima de sus emociones y de sus acciones, de su memoria motora y de su memoria afectiva, ¿ya? Trazándose una ruta diferente en la atención. Y eso es estar convencido. Estar convencido es cuando yo, tanto consciente como inconscientemente, ya estoy convencido de algo. Es lo que pasó con Gagne, es lo que pasó conmigo, es lo que pasa con tanta gente que en un momento dado superpone una fuerza mayor a esa fuerza del impulso automático por ir otra vez al vicio, en este caso al cigarrillo. Bueno, mis queridos amigos, ya llevamos suficiente rato, así que bueno, por hoy voy a parar acá y seguimos el miércoles. Vamos a ver, voy a revisar con mi gente cuál será la temática del miércoles. Espero, Robert, que te haya servido el ejercicio de practícalo, el ejercicio del anclaje. También pueden buscar por las redes. Hay muchos videos, ¿verdad? Tanto de dejar de fumar como videos, por ejemplo, de anclaje en YouTube, en los distintos buscadores de video. Hay incluso tutoriales completos, ¿ya? Hay algunas cosas también de neurocódex. Y recuerden que es importante en un momento dado, si uno lo intenta por su propio mecanismo y no puede, tiene el derecho de solicitar toda la ayuda que sea necesaria. Yo digo, hay que intentarlo hasta lograrlo. Punto. ¿Cuánto me va a tomar? No sé, pero lo voy a intentar hasta lograrlo. Y ese es el mensaje también fundamental que desde Neurocódex nos damos a nosotros mismos y le damos a los demás. Bueno, un abrazo y seguimos. Saludos a todos. Gracias, Luis.